1% Podcast. 1% Podcast. El trabajo dignifica. 10 respuestas, 10 episodios, 10 experiencias de personas travestis, transexuales y transgénero que habitan la Patagonia Norte. 10 historias de lucha para conseguir trabajo y garantizar derechos. Mi nombre es Facundo Somerville, tengo 28 años, nacido y criado en la ciudad de Zapala, actualmente viviendo en la localidad de Allen, en Alto Valle. Soy una masculinidad trans, comencé mi transición a los 20 años. Soy una persona trans desde que nací, tuve una infancia trans, la realidad es que tuve una infancia trans invisibilizada, porque recién a los 20 años le pude poner un nombre a eso que sentía. Previo a esa etapa de mi vida, me sentí un bicho raro, me sentí una persona enferma que nunca iba a poder encajar en esta sociedad. Fueron años de castigo, años de querer ser parte de esta sociedad y de cumplir con los estándares que la sociedad me imponía. Y recién a los 20 años, cuando conocí a un varón trans, a una masculinidad trans, pude entender qué era lo que me estaba pasando y lo que estaba pasando en mi interior. Episodio 1. Facundo Somerville. Entrevista realizada en julio del 2023 en Allen, Río Negro, Argentina. En esos 20 años previos a mi transición, me he sentido una persona deprimida, una persona enferma, una persona que no debía vivir en este mundo. A los 20 años pude decirlo, pude charlarlo con las personas que más me importaban, se lo pude transmitir a mi mamá y a mis hermanos, que eran y son las personas que más me importan, con todo el miedo a que me dejen de hablar, a que no me quieran más. Pero entendí que eran solamente miedos internos míos, porque a la hora de poder comunicarle esto a mi familia, lo tomaron de una buena manera y me apoyaron desde un principio. Desde un principio, poniéndose la camiseta y saliendo a luchar por mí y por mis derechos. Tengo una mamá que me ha ayudado y que me ha acompañado en todo este tiempo de transición, que ha luchado junto conmigo y junto con otros compañeros para que se aprobaran proyectos LGBT dentro de la localidad de Allen, como es la creación del Consejo de Diversidad en el año 2016, como lo es el cupo laboral trans en el año 2018-2019. Entonces, en ese sentido, yo me siento una persona privilegiada, porque no todas las personas trans han tenido la posibilidad de ser escuchadas y ser acompañadas por su familia. De hecho, el primer lugar en el cual son expulsadas las personas trans es en el hogar. Y eso lleva a que esas personas que son expulsadas no terminen sus estudios, y eso les complica el poder acceder a un trabajo registrado. Recuerdo que cuando iba al jardín existían aquellos famosos rincones de niños y rincones de niñas, que siempre el rincón de la niña era el color rosado, muñequitas, la casita, aprender a cocinar y aprender a limpiar. Y en el rincón de los niños veíamos el rincón de la construcción, el rincón de los autitos. Cuando iba al rincón de los niños, donde ya me sentía más cómodo, la seño y la maestra siempre me sacaba y me llevaba al lugar que correspondía, entre comillas. Y yo viendo
esta diferencia entre los géneros, sin saber siquiera qué significaba el género, optaba siempre por jugar en juegos de mesa. Optaba por jugar a la oca, por jugar a las damas, que sabía que ahí no existía un niño o una niña. Podía ser yo y jugar simplemente sin que me sacasen y sin sentirme incómodo en ese sentido. A los 7, 8 años me llevaron a danzas clásicas, a danzas contemporáneas y todas las danzas que se le puedan imaginar para poder despertar mi feminidad de alguna manera, porque mi madre sentía que algo raro y algo mal estaba en mí, sin tener la información necesaria. En ese momento no existía la información y no existía el internet para poder buscar qué era lo que le pasaba a su querido hijo. Dejándose llevar por lo que decían los médicos, el psicólogo, mi mamá trató de despertar esa feminidad que tanto le pidió el psicólogo, el cual justamente no le resultó. Y me sentí por muchos años obligado a realizar y a danzar y a bailar todo esto, por una cuestión de que yo veía que mi madre, siendo ella sola, criando a 4 criaturas, hacía bastante esfuerzo para que yo pudiese ir a esas danzas. Y me llamaba mucho la atención cómo mi mamá se ponía muy feliz cada vez que me veía bailar. Entonces, lo único que yo le podía devolver a ella era hacerla feliz bailando. A los 8 o 9 años comencé a hacer fútbol, un deporte que a mí siempre me gustó hacer, complementando un poco todo esto del baile, ¿no? Tratando de hacer también lo que me gustase para poder aguantar. A los 12, 13 años comencé el secundario y entré a sentir atracción por las mujeres. Entré a crear mi sexualidad y a poder, digamos, experimentar mi sexualidad. Y sentí, desde chico siempre había sentido atracción por las mujeres, pero bueno, esto de sentirme enfermo, de sentirme errado en este mundo, no me permitía ser libremente lo que era. Teniendo muchos inconvenientes, tuve la mala decisión de irme a vivir a San Juan para poder tener una relación con mi progenitor, la cual no funcionó, y después, 2 años después, nos vinimos a vivir acá a la localidad de Allen con mi mamá. En todos esos años de secundario sufrí mucha discriminación por mi orientación sexual. Y he pasado por distintas escuelas, he cambiado de colegios muchas veces. Todos los años iba a un colegio diferente y cada año la discriminación era por un tema diferente. Primero era por mi clase social baja. En ese entonces éramos pobres, entonces la discriminación era por eso. Después, cuando me fui a vivir a San Juan, el nivel educativo de la provincia no estaba al nivel de lo que era la provincia de Neuquén. Entonces todo lo que estábamos viendo ese año, por ejemplo, yo ya lo había visto en la primaria. Entonces, en ese sentido, la discriminación pasó de ser por clase social a ser el nerd, al tragalibros, al que sabía mucho. Y después, cuando llegamos acá en la localidad de Allen, me decidí a ser yo mismo, me decidí a hacer visible mi sexualidad, a decir yo soy y siento esto. Me vine plantado al Alto Valle, vine plantado a querer ser lo que yo soy y a no esconderme más. En el 2015 pude sentarme a charlar con mi mamá sobre mi transición. Estábamos viendo la tele, no me acuerdo qué persona trans estaba en la tele, entonces dije, esta es la oportunidad para poder hablar con mi mamá. Le dije a mi mamá de mi transición, de que quería comenzar mi transición, de que me había informado, de que había buscado cómo hacer el cambio registral, de cómo acceder a tratamientos de reemplazo hormonal. Mi mamá, asombrada, llorando,
con mucho miedo, me dijo que sí, que me iba a respetar, que me iba a aceptar. Al otro día ella agarró la computadora y empezó a buscar y a googlear toda la información que ella necesitaba saber. En esa información encontró, por ejemplo, que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 a 40 años. Previo a eso, yo a mi mamá le había dicho de que si ella no aceptaba mi identidad, si no aceptaba que yo empiece mi transición, yo iba a esperar hasta que ella no esté más en esta vida para poder empezarla. Creo que eso es lo que le hizo dar un clic a mi mamá, porque después de esa charla nos sentamos a tomar unos mates y ella me dijo que no podía creer que su hijo sea capaz de postergar su propia felicidad para no defraudarla. Y que eso decía mucho más de ella como madre que yo como hijo. Entonces en ese sentido me dijo que me iba a apoyar y me iba a acompañar en todo lo que necesitase, que le iba a ser difícil amoldarse al nuevo nombre, pero que iba a hacer todo lo posible y que iba a luchar junto conmigo para que nadie en este mundo, fuera de nuestra familia, me discriminase por mi identidad de género. Por eso digo que soy una persona con privilegios, porque yo sí tuve el apoyo de mi familia. Costó, pero lo tuve, desde un principio. El nombre que elegí, porque lo elegí, fue porque de chiquito siempre que me regalaban un peluche o un perrito, le ponía o Felipe o Facundo, porque eran dos nombres que siempre me gustaron. Y un día hablando con un amigo de Buenos Aires, al cual él fue la primera persona a quien le comenté que quería comenzar mi transición, me preguntó, bueno, entonces, ¿cómo querés que te llame? Y ahí entró la duda. Yo digo, bien, nunca había pensado en eso. nunca había pensado en eso. De hecho, yo tenía un sobrenombre que era Canelón. Entonces, estaba cómodo con ese nombre porque era Canelón. No tenía ningún género ni nada por el estilo. Entonces entramos a recabar y le digo, ¿me gusta Facundo o Federico? Me dice, tenés cara de Facundo, me dijo. Entonces, bueno, le digo, quedará Facundo. Y cuando fui a hacer el cambio registral, primero le había preguntado a mi mamá si le gustaba el nombre. Me dijo, sí, pero quiero que me des la oportunidad de poder elegirte el segundo nombre. Me dijo, además de Facundo te vas a llamar Gael. Cuando fui a hacer el cambio registral, me di cuenta de que no podía ponerle el nombre que me había elegido mi mamá. Entonces en el documento solo aparece el nombre Facundo, pero en realidad mi nombre es Facundo Gael Somerville. Para todas las personas que me conocen, saben que me llamo de esa manera. Estás escuchando 1% Podcast. ¿Querés verlo? Encontrá la serie audiovisual en el canal de YouTube de Minga. La primera vez que yo supe que los varones trans existían fue por un amigo de Buenos Aires que me dijo que iba a comenzar su transición y que a partir de ahora no se llamaba de tal manera, sino que se llamaba Camilo. Y eso para mí fue como un antes y un después, porque nos pusimos a hablar y yo le expresé que era justamente lo que yo sentía, que en realidad en ese entonces creía que yo había nacido en un cuerpo errado, que había nacido en un cuerpo que no me correspondía, pero después entendí que en realidad tenía que ver con mi identidad y no con mi corporalidad, con cómo yo me identificaba. Entonces, informándome, leyendo, entendiendo todos los aspectos de la sexualidad, pude identificarme como una masculinidad trans en la cual voy construyendo día a día mi masculinidad. Esa masculinidad lejos de ese macho argento al cual estamos acostumbrados, ese macho argento al que le gusta el fútbol, le gustan mucho las chicas, le gusta salir y es muy productivo.
creo que no es no es esa la masculinidad que yo quiero para mí, entonces es una construcción día a día, una construcción para no seguir repitiendo los micromachismos y los machismos que están tan arraigados en esta sociedad. Hubieron muchas personas allegadas a mí, amigos, amigas, que al momento de comentarles que quería comenzar con mi transición, se alejaron y me han dejado de hablar, y otras que se han alegrado y que me han acompañado hasta el día de hoy. Hay personas que se han alejado y que me han dejado de hablar y que me han dicho que yo siempre voy a ser esa persona que no soy y que siempre me van a querer por eso que soy, por eso que era y no por lo que soy ahora. Me he encontrado con mucha discriminación en mi día a día, en los cuales supe afrontarlos porque tenía una familia que me contenía. Yo sabía que desde afuera me podían maltratar, pero sabía también que cuando llegase a casa iba a tener una familia que me iba a contener y que me iba a acompañar y que me iba a escuchar. Creo que lo único que me importaba a mí y lo único que me daba miedo era poder hablarlo con mi familia, con mis hermanos y con mi mamá. Era el único medio que yo tenía, el resto no me importaba mucho. Sabía que iba a contar con los que tenían que contar. Y que el resto, si se enojaban o si me dejaban de hablar, no me importaba mucho. Lo único que me importaba era que mi mamá me respete y que mis hermanos me respeten y que mi sobrino entienda que ya no tenía una tía y que tenía un tío. Con respecto a mi vida amorosa, al poder generar vínculos, siempre fue una barrera esto de ser una persona trans, que tenía que ver más que nada con miedos internos míos, de que no me aceptasen, de que no me respeten, de que al final no sea lo que esas personas querían. Hoy en día tengo una compañera de fierro, muy amorosa, a la cual le debo mucho, porque me ha acompañado. Ella ya me conoció siendo una masculinidad trans, pero lo que rescato de ella es que me ayudó también a salir de otras situaciones que necesitaba salir. Me ayudó a comprender, a crecer y a proyectarme a futuro. Los vínculos amorosos en las personas trans normalmente son caóticos. Sobre todo, y no quiero hablar por ellas, pero sobre todo a las chicas trans, a las mujeres trans, se les complica mucho el poder conseguir un compañero o una compañera o alguien que simplemente les brinde amor. Tiene que ver con todo este contexto social, ¿sí?, en el cual vivimos, porque si vamos a 10, 20 años atrás, nos hablaba de personas trans, primero se hablaba de los travestis y el ideal común que tenía la sociedad con respecto a los travestis era un hombre vestido de mujer revoleando la cartera en la ruta. Y esa persona que estaba ahí en la ruta prostituyéndose o ejerciendo el trabajo sexual no tenía derecho a ser amada, no tenía derecho a ser querida. ¿Por qué? Porque siempre se las pensó como un objeto sexual. Y creo que también a las masculinidades trans nos está pasando exactamente lo mismo en ese sentido. Por suerte yo tengo una compañera que me acompaña y que me apoya, pero la verdad es que es difícil para cualquier persona trans ser querido y dejar que te quieran, porque hemos sido tan maltratadas, que siempre estamos a la defensiva, siempre estamos esperando que la otra persona reaccione de una mala manera hacia nosotros, a nosotras o hacia nuestras identidades, porque estamos acostumbrados a eso, porque naturalizamos de alguna manera esa violencia.
Y me parece que está mal, naturalizar estas situaciones. De hecho, hay muchas personas trans que han sufrido esta violencia y que lo han llevado de alguna manera a través del humor. De hecho, si vos te pones a hablar con una persona trans y cada vez que te va a contar una situación bastante negativa que le ha pasado, te lo va a contar desde el humor. ¿Por qué? Porque esa es nuestra herramienta, esa es nuestro escudo, nuestra espada que nos permite a nosotros reivindicar de alguna manera nuestro derecho a ser. 1% Podcast. Facu, ¿el trabajo dignifica? Con respecto a esa frase muy reconocida que hemos escuchado y muy trillada de que el trabajo dignifica, en el caso de las personas trans les puedo decir que es una realidad, que un trabajo registrado, que un trabajo en blanco, entre comillas, nos dignifica y nos da la oportunidad, como les decía, a tener una obra social, a poder acceder a una salud integral, a poder acceder y a poder demostrar de alguna manera de que somos capaces de un montón de cosas de las cuales si nos dieran la oportunidad le podríamos demostrar. El trabajo sí dignifica, el trabajo te ayuda no solamente a crecer de manera económica sino también personal. No es lo mismo irse a dormir con la panza llena que irse a dormir con la panza vacía pensando en qué vas a hacer mañana. Te da la oportunidad de poder pensarte y proyectarte a futuro. Eso es el trabajo. Creo que todo padre, que toda madre o que toda paternidad y maternidad lo que busca y lo que espera de sus hijos y de sus hijas es que sean felices. Como sean, pero que sean felices. Y que sean 100% ellos y ellas. La importancia del acompañamiento y del apoyo a las infancias y a las adolescencias trans transciende a la ideología y a los pensamientos de cada familia. Hoy se escucha y se habla mucho de personas trans, de infancias y adolescencias trans. De hecho, en el año 2019 se hizo el primer cambio registral acá en la provincia de Río Negro. Yo como persona trans, como les decía, tuve una infancia trans, lo que sí no fue visibilizada ni escuchada en ese sentido. Y como les decía, también tiene que ver con la poca información que había en ese entonces. Hoy tenemos mucha información a mano. Si uno googlea lo que es ser una persona trans, va a encontrar un montón de información, un montón de organizaciones o de contactos para poder acompañar y apoyar a personas LGBT. Y esa es la gran diferencia. No es que las infancias trans existen ahora, existieron siempre. Cada persona trans tuvo su infancia trans. Solo que no fue apoyada ni acompañada. Y vuelvo a repetir, lo que importa acá es que esa criatura sea feliz. Y que crezca sabiendo que no está errado, que no está enfermo, como muchas personas trans hemos nacido con ese pensamiento. Lo que no quiero yo para las infancias trans es que sean invisibilizadas y tapadas bajo la alfombra, que sean tratadas como personas enfermas, que se patologice su identidad, que va en contra de una ley, además. Que hayan espacios seguros y amigables para esas personas, que tengan la contención y el acompañamiento de su familia y de todo el entorno en el cual esa persona viva, que los establecimientos educativos respeten en las planillas a las identidades trans, entre otras cosas. Se busca de todas las infancias que sean felices, sobre todo las infancias trans. 1% es un proyecto de Cooperativa Minga, con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.